Gracias, John. Por favor, vayan en sus Biblias a Isaías capítulo 9. En el Antiguo Testamento, ahí estaremos hoy. Si van al libro de Isaías capítulo 9, voy a compartir una historia. Era mi primer semestre en la universidad. Acababa de comenzar y necesitaba ir a las oficinas administrativas para hacer un trámite, cambiar de clases, obtener un pase de estacionamiento o algo así. No lo recuerdo, pero lo que sí recuerdo es que al llegar al edificio y encontrarme vi una fila muy larga. Bajaba este pasillo, daba vuelta al edificio, doblaba la esquina por el otro pasillo y era la fila más larga que he visto. Y lo que me acuerdo es que tuve una interacción con un extraño que no me he olvidado en 20 años. Justo delante de mí en la fila había un señor mayor esperando, probablemente unos 40 años o algo así, o mediados 50. Después de unos momentos de silencio, giró hacia mí y me dijo, «Eres un estudiante, ¿verdad?» Y yo le dije, «Sí», y él me dice, «Lo sabía». Y le dije, «¿Por qué?» Le dije, porque aún no has aprendido a esperar. Aparentemente, en mi impaciencia, debía haber estado caminando de un lado a otro, suspirando, mostrando claramente que me sentía incómodo esperando, que no había aprendido a esperar. Y a veces me pregunto si he aprendido a esperar hoy, porque no me gusta esperar. Y creo que es cierto para la mayoría de nosotros. No nos gusta o odiamos esperar, ya sea cosas pequeñas como esperar en tráfico o que cargue un video o que llegue la comida. O ayer en la fila de devoluciones de Home Depot basado en una historia real. O esperar cosas más importantes, a esa persona especial, o a formar una familia, o a tener una casa, o un nuevo trabajo, o esperando un mejor diagnóstico. Todos estamos esperando algo y en algún nivel no nos gusta esperar. Así que me pregunto, ¿por qué odio esperar? ¿Qué tiene la espera que lo hace tan difícil? Y recuerdo que, primero, me recuerda que no tengo control y odio no tener el control. Segundo, la espera me revela mi descontento. Normalmente espero en frustración porque no tengo lo que creo que necesito para ser feliz. Esto a menudo revela mi descontento. Pero a veces he notado que en mi espera refuerza algunas mentiras que soy propenso a creer. Como de la cultura, me dice que no debería tener que esperar. Si estoy esperando algo y no puedo obtenerlo, debe haber algo malo conmigo. Si fuera más inteligente o más piadoso, tendría más influencia, tendría lo que yo quisiera tener y no tener que estar aquí esperando. Esa mentira que si estoy esperando, algo debe estar mal conmigo. O la otra mentira, que si hay algo bueno que deseo que no tengo, no es porque haya algo malo en mí, sino porque hay algo malo con Dios, que merezco lo que quiero, y la única razón por la que no la tengo es porque Dios no me presta atención. Dios me lo está negando, o quizás simplemente no existe Dios. La mentira que estoy esperando porque hay algo malo con Dios. Pero, ¿qué si en realidad hay un problema diferente con la espera? El problema que subyace a todos esos problemas. Que la razón por la que odiamos esperar es porque tenemos una relación equivocada con la espera. Y lo que necesitamos es una nueva relación con la espera. Una comprensión, incluso una redención de la espera que solo llega cuando nuestra espera se encuentra con la maravilla de Dios. Y eso nos lleva a la Navidad. Es la historia de la espera del mundo que se encuentra con la maravilla de Dios. Y como eso,
lo cambia todo. Hoy comenzamos nuestra serie de Navidad llamada Bienvenida a la Maravilla. Esto puede encender la llama que ya está en nosotros o puede encenderla por la primera vez al contemplar la grandeza y la maravilla de Dios en el nacimiento de Jesús. Pero la historia de Navidad no comienza con un bebé en un pesebre, sino con un mundo que espera en la oscuridad. Y es allí donde el Dios de la luz, que obra maravillas, quiere encontrarse con nosotros. Cuando la espera se encuentra con la maravilla, y la maravilla transforma la espera. Así que recordemos la historia navideña del pueblo de Dios que espera. ¿Qué esperaban? ¿Quiénes eran? Leamos Isaías capítulo 9, versículo 2, y hablemos sobre ello. Versículo 2 de Isaías capítulo 9. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. Los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta es la palabra de Dios. Así que comencemos hablando de Isaías, el autor y el libro. Isaías es un profeta cuyo nombre significa Yahweh es salvación. Yahweh es el nombre de Dios. Y Isaías escribió esto hace unos 700 años antes del nacimiento de Cristo y escribió a un pueblo que sabía mucho sobre esperar. Durante siglos, generaciones enteras, el pueblo de Dios había estado sufriendo persecución, esclavitud, cautiverio, violencia y a veces incluso la disciplina de Dios. Todo ello mientras esperaban el rescate y la liberación prometidos por Dios. ¿Rescate y liberación de qué? Isaías lo escribió aquí, el pueblo que andaba en tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Bueno, en la Biblia, las tinieblas se usan a menudo para describir dos estados, el mal y la ignorancia. Las tinieblas como mal, el estado pecaminoso, egoísta, dañino y violento del corazón humano y los actos de maldad que cometemos al intentar ser nuestros propios dioses. Y las tinieblas, como ignorancia, esa parte del pecado en la que estamos nublados, velados, ocultos a la sabiduría y la verdad última sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre el mundo y las cosas espirituales. Un pueblo que anda en tinieblas es un pueblo que anda en el mal y la ignorancia y el pecado. Y si repasamos la historia de la humanidad y especialmente la historia de Israel, vemos que la oscuridad del pecado es una maldición ineludible que nunca pudo ser eliminada. Comenzó cuando el pecado entró en el mundo a través de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cuando ellos eligieron la oscuridad en lugar de la luz, eligiendo confiar en sí mismos en lugar de confiar en Dios. Decirle a Dios, no te necesitamos, podemos hacerlo mejor nosotros mismos. Podemos ser nuestros propios Dios. Y desde entonces, el momento que el pecado entró en el mundo y en el corazón humano, esta oscuridad no solo trajo el mal y la ignorancia al mundo, sino también la maldición del pecado y la muerte. Y la muerte física a nuestros cuerpos y la muerte de nuestras relaciones el uno con el otro cuando discutimos y peleamos. Toda la creación luchando contra la muerte y la decadencia. Y nos hace no dignos de estar en su presencia. Toda la historia ha sido la humanidad caminando en esta oscuridad, sin la capacidad de eliminar la mancha, de deshacer la maldición, de vencer la muerte o expiar el mal. Incluso desde el principio, en ese momento oscuro en el jardín, cuando el pecado entró en el mundo, también llegó la promesa de Dios de rescate y de redención y de salvación. Así que desde el principio el pueblo de Dios ha estado esperando su rescate. Habían visto el juicio de Dios sobre la gente en la tierra y el rescate a través de Noé y el arca, pero el arca no pudo disipar la oscuridad que aún permanecía
en Noé y su familia. Habían visto la promesa de Dios en el rescate de Abraham, y de su familia vendría un Salvador, pero generación tras generación, el mundo continuó en el mal y la ignorancia. Incluso cuando Dios liberó milagrosamente a su pueblo en el gran éxodo de Egipto, el rescate de la oscuridad, de la esclavitud del imperio malvado, una esclavitud oscura aún mayor los mantenía atados, la esclavitud de sus propios corazones al pecado. Ni siquiera el hecho de que Dios les diera su buena ley pudo disipar la oscuridad de ellos en el mundo, sino que la ley solo expuso cuán profundo era la oscuridad. Así que durante siglos, generaciones enteras, a través de patriarcas, profetas, sacerdotes y reyes, Israel y el mundo continuaron esperando en la oscuridad la promesa de la luz salvadora de Dios. Si alguna vez han leído a través de los Salmos, notarán que muchos expresan el clamor desesperado del pueblo de Dios en su espera. ¿Hasta cuándo, oh Señor, tardarás en rescatarnos, en liberarnos, en sanarnos, en redimirnos? ¿Hasta cuándo esperarás traer tu luz prometida? ¿Y cuántos de nosotros en nuestra espera hemos clamado o clamaremos a Dios con la misma oración? ¿Hasta cuándo, oh Señor, esperaremos a que vengas y te muevas y rescates, que sanes, que hagas brillar tu luz sobre nosotros? ¿Hasta cuándo, oh Señor, esperaremos? ¿Alguna vez has clamado a Dios de esa manera? Yo sí. Así que eso nos lleva de vuelta a Isaías y el pueblo de Dios que espera. Isaías trae esperanza, escribiendo que el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz sobre ellos, ha resplandecido la luz. ¿Y qué es la luz? Bueno, la luz es lo opuesto de la oscuridad. No es el mal ni la ignorancia, sino la bondad y la verdad. La luz es más poderosa que la oscuridad. Cuando ambas se encuentran, la luz prevalece. Y esta luz que se ve y brilla es una luz que viene fuera de nosotros. Isaías no dice, como dice nuestra cultura, tu esperanza, encuentra tu luz y deja que tu luz brille con intensidad. No, nuestra esperanza no es una luz que nosotros irradiamos, sino una luz que viene de fuera de nosotros. Pero ¿qué es esta luz que derrota la oscuridad? No es un qué, sino un quién. Isaías nos dice que nos muestra lo que sucede cuando la espera se encuentra con la maravilla, en versículos 6 y 7, mientras continuamos. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. La luz que vence la oscuridad, la esperanza que Israel y el mundo han estado esperando es que un niño, pero no cualquier niño, sino un niño como ningún otro. Será un hijo nacido del linaje de David, no solo un símbolo o un ideal, sino una persona real, un gobernante por encima de todos los gobiernos terrenales, que reinará sobre un reino sin fin. Un consejero admirable. Esas palabras significan un consejero milagroso, con sabiduría sobrenatural y justicia perfecta. Padre eterno. No solo un rey que gobierna, sino un padre que ama. Y príncipe de paz. Uno con el poder de poner todas las cosas, cada nación, cada persona, cada corazón,
en orden. Pero la frase más asombrosa de esta descripción profética, lo que demuestra que este niño, esta luz que rescata, no es solo otra persona o otro patriarca o un profeta o sacerdote o rey como el mundo ya ha visto, sino algo que nadie podría haber imaginado, porque este niño será Dios poderoso, Dios nacido para nosotros, como un niño. La divinidad envuelta en la humanidad, que la misma luz que Dios enviaría al mundo oscuro sería su Hijo. El misterio de la encarnación, que la gran salvación del pueblo de Dios, la gran luz que vence a la oscuridad, el gran cumplimiento de generaciones de espera, sería a través de una maravilla que el mundo nunca habría imaginado en 1.000.000 de años. Dios poderoso, como un bebé frágil, nacido para nosotros. Las maravillas inimaginables de Dios que encontramos en nuestra espera no se detienen simplemente con Dios nacido para nosotros, sino que continúan con cómo este niño divino de la luz expulsaría la oscuridad de este mundo. Sería expulsando la oscuridad del mundo, marchando a la capital y reclamando el trono en una revolución política. ¿Sería ese el rescate que necesitamos? Quizás sería reunir un ejército y derrotar a nuestros enemigos mediante la fuerza militar y someter la oscuridad a través de la violencia. ¿Es así como la luz nos redimirá? ¿O acaso Isaías no nos revela en el capítulo 53, 700 años antes del nacimiento de Cristo, la manera completamente inimaginable, impensable y manera maravillosa en que el Mesías prometido disiparía la oscuridad del mundo? Isaías 53. Pues él, el Mesías prometido, creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz y gracia. A sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. La luz del mundo disiparía la oscuridad de nuestros corazones, de nuestro mundo, de toda la creación, y rescataría a su pueblo no mediante una revolución política ni aniquilando a sus enemigos. No, este Salvador prometido haría brillar una luz que vencería la oscuridad, sirviendo, sufriendo, sacrificándose a sí mismo, tomando la oscuridad sobre sí. La luz que venía al mundo sería tratado como oscuridad para que aquellos que andan en tinieblas y pecado puedan ser llevados a la luz. El rescatador sería despreciado, rechazado, afligido, lleno de dolor. Sería herido, aplastado y condenado, no por su propia oscuridad, no por sus propios pecados, no por su propia maldad, sino como un sacrificio, como un sustituto sacrificial para pagar por los pecados y la maldad de otros. La maravilla de Dios, nacido para nosotros, se encontraría con la maravilla de Dios muriendo por nosotros. Es claro hoy
de quién hablaba a través de la profecía de Isaías. ¿Quién es el niño divino que nacería a nosotros? ¿Quién sería capaz de vivir una vida sin pecado por nosotros para hacer un sacrificio y soportar la aplastante condenación de los pecados y de los demás, para ser traspasado, desgarrado y herido, tratado como tinieblas para traer la nueva vida, el perdón y la redención y el rescate y la luz a un mundo pecador y cada corazón pecador necesitan? Isaías estaba hablando de Jesús, Dios con nosotros, nuestro Salvador que murió en la cruz por nosotros, aquel que resucitó de nuevo, demostrando que consumó nuestra salvación y que la luz y la vida en Él vencen la oscuridad y la muerte del pecado. La espera de Israel y de cada corazón pecador se vería colmado con la maravilla de Dios, la maravilla de Dios nacido para nosotros, la maravilla de Dios muriendo por nosotros, la maravilla de Dios resucitando por nosotros, y la maravilla de que este fuera el plan de Dios desde el principio. Pablo escribiría sobre el rescate planeado por Dios en Jesús de esta manera en el verso 4 y 5. Pero cuando se cumplió el plazo, cuando pasó el tiempo perfecto de espera, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Jesús siempre fue el plan. Desde antes del tiempo, desde el jardín, desde cada momento a lo largo de la historia, cada momento del anhelo de Israel, de la duda de Israel, del llanto de Israel y de la espera de Israel, Dios siempre estuvo obrando, cumpliendo su prometida salvación y liberación de su pueblo en Jesús. Mateo, un judío que vivió, caminó y fue testigo de Jesús, que habría estado familiarizado tanto como judío, tanto con la espera de Israel como con el libro de Isaías, sabía que Jesús era el maravilloso cumplimiento de lo que Dios había prometido, escribiendo en su Evangelio. Del versículo 12 al 16, cuando Jesús oyó que habían encontrado a Juan, regresó a Galilea, partió a Nazaret y se fue a vivir en Capernaum, y que está junto al lago en la región de Zebulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zebulón y tierra de Neftalí, desde el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en la tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Mateo sabía que Jesús era la maravilla del mundo que había estado esperando, que a través de cada generación, cada persona, de cada acto, de cada clamor, de cada momento de espera, Dios siempre estaba obrando, siempre actuando, siempre amando activamente y llevando a cabo su plan bueno para su pueblo, preparándose para responder a su espera con su maravilla en Jesús. Así que la Navidad comienza con la historia del pueblo de Dios que esperaba, un pueblo que caminaba en la oscuridad esperando la luz prometida por Dios, y es la historia de cómo Dios respondió a una espera con una maravilla que jamás habrían imaginado, la maravilla del rescate de Dios a través de Jesús. Que la oscuridad de nuestro pecado solo tiene una esperanza: la gracia de la cruz, donde la oscuridad de nuestro pecado fue transferido de nosotros y puesto sobre Él, para que por su sufrimiento y muerte nuestro pecado sea apagado por completo, y así como nuestro pecado es transferido a Él, su perfecta justicia es transferida a nosotros, un don por gracia mediante la fe. ¿Cómo se transforma nuestra oscuridad de pecado y muerte en la luz de la santidad y la vida eterna? Solo por gracia, mediante la fe y la confianza en Jesús, el Mesías prometido por Isaías, nuestro Salvador resucitado, la única luz del mundo, nuestro Dios todopoderoso. Y cuando creemos, no solo nuestro estatus se transforma de culpables en nuestro pecado a perdonados por la gracia de Dios, sino que todo en nosotros se transforma. Jesús lo cambia todo, incluyendo cómo afrontamos
la espera en esta vida. Entonces, para aquellos unidos a Jesús por la fe, ¿cómo transforma la maravilla de Jesús nuestra espera? Bueno, primero, significa que podemos aceptar la espera, que disipamos la mentira de nuestra cultura y de nuestros corazones de que nuestras vidas deberían estar libres de tener que esperar, ya sea por cosas pequeñas o grandes. Debemos esperar y no frustrarnos, sabiendo que esperar en y con Dios será parte de la historia de nuestras vidas. Pero al esperar, eso transforma cómo o la manera en que esperamos. Porque en segundo lugar, en la maravilla de Jesús esperamos sabiendo que Dios está obrando en nuestra espera. Así como Israel fue tentado a pensar que durante sus generaciones de espera, Dios los había olvidado o se había tomado un descanso de cuidarlos o rescatarlos, ahora vemos que Dios siempre estuvo en cada momento, en todo tiempo, obrando en su espera, haciendo grandes cosas que a menudo no veían ni sentían en ese momento, pero Dios siempre está obrando en nuestra espera. Pero ¿y cómo obra Dios en nuestra espera? Hay un par de maneras. Una, en nuestra espera, Dios nos está formando. Recuerdo cuando nuestros hijos eran pequeños y les costaba tener paciencia y esperar algo. Mi historia empieza cuando estoy en la universidad. Pero mientras ellos esperaban y luchaban, Aaron a menudo les decía, ¿qué sucede cuando esperas? Y ellos ponían sus ojos blancos y respondían, nuestros músculos de paciencia se están fortaleciendo. Y eso es verdad. ¿Acaso no quieres ser una persona fuerte, con resistencia y con resiliencia y firmeza? Y no solo eso, sino también con esperanza y alegría. Nunca crecemos en fuerza y madurez en estas cosas sin esperar. Probablemente todos conocemos a algunos adultos de niños, recibieron todo lo que querían cuando lo querían, siempre obtenían los juguetes que querían, la comida que querían, la estimulación y el tiempo frente a la pantalla que anhelaban. ¿Y qué sucede cuando crecen? Son inmaduros, egoístas, débiles y carecen de la madurez y el carácter para afrontar las dificultades de la vida y mucho menos para ser una bendición para los demás. Por lo tanto, cuando esperamos y transformamos nuestra espera en la certeza y la confianza de Dios, que Dios está obrando, podemos confiar en que Dios está haciendo algo que es significativo para lo eterno, sino que haciéndonos más semejantes a Jesús, sino que es decir, que a través de estamos creciendo para lo que es eternamente bueno para nosotros. Es a través de los ojos de la fe, cuando estoy esperando algo, incluso algo bueno, y es difícil y no veo ni siento la bondad ni la obra de Dios, la fe puede decir en esa espera, lo que Dios quiere hacer en mí a través de la espera debe ser mejor de lo que estoy esperando. Lo que Dios quiere hacer en mí, en mi carácter, en mi espíritu, en mi fe y en mi madurez, lo que Dios quiere hacer al moldear mi alma eterna, debe ser mejor que si Dios me diera lo que quiero ahora mismo. Es creer en el Salmo 84:11. El Señor no niega sus bondades. No es fácil estar en ese lugar, pero es un lugar donde la espera se ha transformado en nosotros para confiar en Dios sabiendo que Él está obrando y tal vez no lo podemos entender en nuestra espera. Aceptamos la espera, sabemos que Dios está obrando en nuestra espera, pero recordamos que al igual que en la historia de Navidad, sea cual sea nuestra espera será recompensada con asombro. Hay cosas en esta vida que estamos esperando. Hay cosas buenas e incluso cosas por las que Dios nos dice que pidamos en oración. Pero ¿qué esperanza hay si no obtenemos la respuesta que queremos? Si parece que lo que esperamos nunca llegará. ¿Qué hacemos cuando luchamos, cuando nos cuesta confiar en la bondad de Dios, cuando sentimos que no nos está negando algo bueno? ¿Qué hacemos con esa espera y ese lamento, ese dolor? Recordamos la verdad, que todo lo que esperamos en esta vida será recibido con asombro. Si no ahora, entonces en la vida venidera.
unos versículos de Romanos capítulo 8. Romanos 8, 18. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse. Sabemos que el sufrimiento de este tiempo no se compara con la gloria que va a ser revelada a nosotros. El verso 28. Sabemos que que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. No tenemos tiempo suficiente para analizar todo esto ahora, pero en pocas palabras, lo que Pablo está diciendo es, hay sufrimientos ahora. Es cierto, está bien admitirlo, y parte de ese sufrimiento consiste en esperar y anhelar algo que, por las buenas razones que sean, Dios no nos da ahora. Pero lo que dice este pasaje es que incluso en nuestra espera y sufrimientos actuales, lo que nos espera es una gloria y una alegría y una maravilla en la presencia de Dios, que no solo está más allá de nuestra imaginación, sino que redimirá y restaurará cada anhelo perdido, roto e insatisfecho en nuestros corazones. Aquí hay una pequeña imagen de eso. Hace 2 semanas entré a nuestra página web de CBC. Es genial. Y lo actualizamos para algunos artículos navideños. Y se había comprobado en unos minutos que borré la página web. Se había desaparecido y yo no tenía idea de cómo recuperarlo. Y no entro en pánico fácilmente, pero menos en momentos como ese. Y yo entré en pánico porque no es como que es una época ocupada del año. Entonces, Chris Edwards me dio apoyo técnico. Entonces, yo pensé que solo entrar en pánico lo arreglaría. Entonces, hablé con apoyo técnico, hablé con Jason, y él era fantástico. Y él me dijo dónde podrían estar los archivos para restaurarlos, y me hizo reingresarlos. Y en solo 90 minutos de perderlo todo, Jason dijo, creo que hemos terminado de tener hijos, pero que si tuviera otro hijo lo nombraría Jason. 2 horas antes, no me importaba mucho la página web, pero solo fue cuando lo perdí todo, sin esperanza de recuperarlo, es que vi esa página web con la cosa más hermosa que había visto, porque lo que se había perdido fue redimido. Y eso solo es una página web, pero Dios nos dice que lo que hemos perdido debido a la oscuridad del pecado es todo. Perdimos a Dios y con Él todo lo demás. Nosotros mismos, la vida, paz, nuestra identidad, nuestro gozo, y estamos en la oscuridad y vivimos en un mundo condenado y oscuro, esperando, perdido por el pecado, pero Jesús lo ha comprado de nuevo para nosotros. Él restaurará y derrotará la maldición del pecado para siempre en la cruz. Y no es solo como recuperar nuestro viejo sitio web. El mundo que Jesús trae es más maravilloso, más hermoso, más glorioso de lo que podemos imaginar. Un mundo resucitado donde la oscuridad, la tristeza, la muerte y el pecado son para siempre exterminados, y solo habrá luz y sanación y paz y bondad de Jesús. Y no sé cómo funcionará esto, pero significa que no solo todos los dolores, tristezas, sufrimientos y anhelos insatisfechos que tenemos en nuestra espera en esta vida, no solo serán colmados de alegría, gloria y maravilla, sino que Jesús hará que lo que nos espera sea aún más dulce, porque los habíamos perdido, porque los anhelábamos, porque los esperábamos. Lo que Dios ha preparado para nosotros, para colmar nuestra espera con su maravilla, no nos decepcionará y será mayor de lo que podemos imaginar. Versículo 9. Pablo cita esto. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. En Jesús, nuestra espera es temporal, pero nuestra maravilla es eterna. Hace 20 años me dijeron que, con razón, que aún no había aprendido a esperar.
20 años después, Dios está transformando mi relación con la espera, específicamente con los recuerdos de la historia de la Navidad, al colmar Dios mi espera con la maravilla de Jesús. ¿Y tú has entregado tu vida a Jesús para que la luz de su gracia te salve de la oscuridad y de tu pecado? Si lo has hecho mientras atraviesas este tiempo y sea lo que sea que clamas a Dios, deja que su maravilla transforme tu espera, sabiendo que Él está obrando en medio de ella. Y un día en su presencia, tu espera momentánea será superada por la maravilla de su gloria. Oremos. Padre, mi oración simple sería que tú tengas la gracia en tu Espíritu Santo para hacer la obra en nuestro corazón, para abrirnos a las maravillas. Que no solo podamos rendir nuestro pecado a Jesús en la cruz, sino rendir sea lo que sea que está en nuestro corazón. Y que un día, ya sea en esta vida o en la siguiente, tú llenes esa espera con algo que no podemos imaginar. Y hasta ese día, mantén nuestros ojos y nuestra esperanza firmes en ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén.